Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 23, en esta segunda parte, la narración de Hechos de los Apóstoles que nos habla sobre la conjura para matar a Pablo. Hoy vamos a subrayar un poco el versículo 16. Comienza con el versículo 12 hasta el versículo 22. Luego sabemos que Pablo será trasladado a Cesarea Marítima. Al día siguiente los judíos se confabularon y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta no haber matado a Pablo. Eran más de 40 los que hicieron el compromiso en esta conspiración. Entonces fueron a donde los sumos sacerdotes y los ancianos diciendo: hemos prometido bajo solemne juramento que no probaremos nada hasta hasta haber dado muerte a Pablo. Y luego dicen: ahora pues ustedes con el Sanedrín avisen al tribuno para que lo haga comparecer ante ustedes, como si fuera a hacer una investigación más detallada sobre él. Nosotros, mientras tanto, estaremos listos para matarlo antes de que llegue. Hasta ahí entonces hemos llegado con el versículo 15, es decir, la estrategia, cómo están confabulando y esta conjura que debe salir entonces, así como ellos piensan que tenemos que matar a Pablo. Es la única solución. Vean de allí, ya pueden entonces diga ahí, ya continúa con este famoso Pablo. El versículo 16 nos dice: el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Entonces entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Quiere decir entonces que este tenía posibilidad también, ¿verdad?, de ingresar, tal vez porque era su sobrino. Aquí aparece la hermana de Pablo en esta conspiración. Entonces nosotros nos imaginamos que estos judíos habrán pasado también, como se suele decir aquí, mucha hambre, ¿verdad? Porque dice que hasta que no le matemos a Pablo, nosotros no vamos absolutamente probar. Dice, no comeríamos ni beberíamos hasta que hubieran dado muerte a Pablo. La orecola iñacame. Pero, sin embargo, hasta ese momento todavía no había sucedido nada, ¿verdad? Todavía no había sucedido nada. Ya puede ver la estrategia, pero siempre insistiendo en la muerte de Pablo. Aquí
Le dicen que tienen que reunir de nuevo el Sanedrín, los sumos sacerdotes tienen que llamar de nuevo a una reunión y ahí tienen que decidir. Y díganle que tienen que traerle a Pablo ahí para poder decidir sobre su caso. Mientras entonces ahí nosotros le vamos a matar. Esta va a ser nuestra decisión. Pero ahora, en el versículo 16 encontramos al sobrino de Pablo. Pablo tiene un sobrino, quien había sido también su hermana. Y por la pinta vivían ahí en Jerusalén, ¿verdad? El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Entonces entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces algunos detalles también de la familia, ¿verdad? Porque nos está narrando y nos está contando que aquí en Jerusalén Pablo tiene una hermana, Pablo tiene también un sobrino y bueno, gente que vinieron a vivir ahí. Y también por otra parte el hecho de que se enteren. Claro, en los versículos anteriores, cuando hubo todo este tumulto, eso nosotros ya lo habíamos leído en el capítulo 21, cuando Pablo es arrestado. Decían luego que se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron. Y mientras buscaban matarlo, ahí ya, entonces hubo todo un alboroto, ¿verdad? En el versículo 29 decían esto porque habían visto en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. El versículo 30 dice que se alborotó la ciudad entera y la gente llegó corriendo de todas partes. Bueno, esto por una parte, o sea, todo el mundo entonces estaba sabiendo de la situación de Pablo. Pero Pablo también al llegar a Jerusalén, me cojo ahí o visita a mi hermana, vaya, a mi familia cuera, y a su sobrino también que estaba ahí. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Fuerte que yo, pero Señor, ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo, y ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví en no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón, prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar.
tú. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con
el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. XXIV Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos reflexionando aquí sobre este episodio tan interesante donde subrayamos ahora que el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Entonces entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Aquí hay algunos detalles. Primero, saber un poco la vida más familiar de Pablo. Ya es, ¿verdad? Ahí tiene una hermana entonces en Jerusalén, también tiene un sobrino. También seguramente que ellos sabían, se enteraron ya que Pablo había llegado. Una de las primeras cosas, suponemos nosotros, ¿verdad?, que Pablo habría hecho es una visita a su hermana. En fin, todos estos detalles que ciertamente que a Lucas ni al sentido de una presentación teológica no le interesa poner tantos detalles. En algunos casos sí aparecen ciertos detalles, incluso dentro de las cartas de Pablo, cuando escribe algunos detalles así muy pormenores. Pero normalmente el autor sagrado mira un poco lo esencial y lo fundamental que nos sirve a nosotros como comunidad para entender el desarrollo y las actitudes principalmente de los personajes bíblicos que nosotros tenemos que entender, saber, conocer, imitar, o de cierta manera, cuando son actitudes negativas, aquí este detalle es muy importante. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. Primero se entera de la emboscada. Quiere decir que este sobrino, Oikoa Iperbio, o Endú, o Yaprisacá, Jerusalén, una ciudad no tan grande, un pueblo, una ciudad, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero no pasaba a ser una ciudad demasiado grande. Entonces, la relación es siempre mucho más familiar. ¿Y cuáles son las problemáticas que existían en ese momento en la ciudad? Y aquí Pablo habrá sido entonces la atención, como decimos nosotros, tapa de diario. O podemos decir también, ¿verdad?, en la radio, en la televisión, entonces son los que encabezan las noticias. Y entonces así Pablo, ante la situación que está pasando, es noticia en ese momento en Jerusalén. Todos están atentos, parece. Todos quieren saber qué es lo que está pasando con Pablo. Y así también el hijo de la hermana de Pablo se entera de la emboscada. Entonces entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Y este es el segundo elemento. Dice directamente que el sobrino de Pablo entra en el cuartel y le avisa a Pablo. Aquí también todo parece sencillo, todo parece rápido y bueno, o este sobrino
también es muy conocido en la ciudad. Este sobrino va, habla ahí con los soldados, le dejan, por ser sobrino, le dejan visitar al que está en la cárcel, porque Pablo está encarcelado. Hay que tú entonces ahora yo te envío mío, ahora yo no sé, una visita, algo que comer, en fin, todas estas cositas no nos cuenta Lucas ciertamente porque son detalles que no le interesan para su presentación teológica. Habla Lucas hoy que se añade que Pablo se entera que hay una emboscada, que hay algo que están tramando para poder matarlo. Es toda una conjura de parte de este grupo que incluso más de 40 dice que ya están haciendo incluso huelga de hambre y huelga de bebida también. Entonces va viendo después no carui hasta que Pablo no mandó llorando podemos ahí ver. Bueno, ahora nosotros podemos decir que este es el complot que ellos hacen para asesinar al apóstol Pablo. Pero por otra parte, si vamos a mirar el sentido teológico, porque opeañan de Jacob Aponaina que Lucas eso es lo que nos quiere transmitir, es el Señor que tenía entonces un plan diferente para Pablo. En el versículo 11 de este capítulo 23, después de que hubo toda la discusión entre los fariseos con los saduceos, en ese versículo 11 nos decía: la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ánimo, porque así como has dado testimonio fielmente en Jerusalén, así tendrás que dar testimonio en Roma. Así tendrás que dar testimonio en Roma. Entonces, esto, queridos amigos, es lo que nosotros estamos viendo. Esto es lo que nosotros entonces estamos entendiendo lo que sucede aquí, ¿verdad? Dar testimonio en Roma. Peagina la teología de Lucas. No nos olvidemos que desde el comienzo, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 8, nos habría enunciado ya Lucas. Comenzarán entonces, dice a sus discípulos, por Jerusalén, por Judea, Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación, vamos a darle, Gerson, ajá, Shelines, vamos a ser feliz, yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución, creas que todo se acabó. Cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre
quieres cambiar y las lágrimas de tu cara Él te la quiere secar, quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad, no hay situación tan difícil que lo puedas solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial, eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile a Dios a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando Él entra da una felicidad, mira que es eterna. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe, y tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe, y tiene el control. Let's go. Déjalo entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar. Así es. Él te quiere feliz. Él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Río Squad, la revelación. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El documento final se centra en la necesidad de promover una conversión sinodal en la Iglesia. Para eso, a nivel institucional, se pide fomentar transparencia y rendición de cuentas, que los obispos se esfuercen en escuchar más a sus fieles. Se recuerda que en la Iglesia la toma de decisiones corresponde a ellos, pero se dice que no ignoren el resultado de las consultas que hayan realizado. Se insiste en que la dimensión jerárquica de la Iglesia es esencial, pero se anima a reflexionar en cómo ésta se conjuga con la sinodalidad, como dijo Francisco en 2015, durante el 50 aniversario de la constitución del Sínodo de Obispos. La sinodalità, come dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico. En ese sentido, se pide una revisión del Código de Derecho Canónico en clave sinodal y que a los seminaristas se les forme en sinodalidad. Por otro lado, se sugiere mayor contacto entre los propios miembros de la Iglesia, por ejemplo, que haya más relación entre distintos movimientos, congregaciones u organizaciones católicas para evitar que se encierren en sí mismas y que aprendan a apreciar la diversidad. El papel de la mujer en la Iglesia fue el más discutido de todos los 155 puntos. Se pide permitir y fomentar el acceso de la mujer a aquellos lugares de la Iglesia que estén previstos en el Código de Derecho Canónico, pero por otro lado se dice que el llamado ministerio diaconal para las mujeres es una cuestión abierta. El Papa parece dispuesto a estudiar que haya un diaconado femenino que no implique ningún tipo de ordenación. Producto del sínodo ha sido la creación de 10 grupos de estudio y otras 2 comisiones que están profundizando en algunas cuestiones que emergieron durante las asambleas. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia
San José Obrero, Senador Long y Lillo. Necesitas de mí, sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Siempre sí. Sé que tú no puedes esperar. Tengo que dejar mi plan. Tu camino vale más. Luz que debe iluminar. Me elegiste para amar. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre sí. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre sí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, versículo 16. Hoy estamos subrayando: el hijo de la hermana de Pablo se entera de la emboscada, por una parte, y luego entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Aquí nos narra directamente como que este sobrino de Pablo
hijo de su hermana va y entra directamente ya en el cuartel y le comunica sobre este plan, esta emboscada que están teniendo. Pero nosotros sabemos que Dios entonces tenía un plan diferente. En el versículo 11 hemos estudiado, leído y recordado recién, decía que el Señor mismo se le presentó, dice, el Señor mismo. Es decir, ahí Pablo entiende, Pablo se da cuenta de qué es lo que Dios le está pidiendo. Ánimo, porque así como has dado testimonio fielmente en Jerusalén, así tendrás que dar testimonio en Roma. Ciertamente aquí, como nos presenta la narración, pero siempre son géneros literarios, nos da a entender que es Jesús mismo, era como una aparición, Yahshua Mesías, una aparición física ahí, como hablando con Pablo. Pero también podemos entender tranquilamente, sin ningún problema, que Pablo va poco a poco entendiendo qué significa esto aquí. Antes se había presentado y varios versículos nos hablaba que Pablo es ciudadano romano. Y como ciudadano romano no puede ser maltratado, no puede ser encarcelado, no puede ser juzgado sin que él apele. Es decir, tenía muchos privilegios como ciudadano romano. Recuerden que desde el versículo, a ver un poco, 24 del capítulo 22, el tribuno ordenó llevarlo al cuartel y ordenó que lo azotaran, para averiguar por qué motivo gritaban contra él de aquel modo. Pero cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: les está permitido azotar a un ciudadano romano. Primer momento entonces en que nosotros aquí subrayamos en el capítulo 22 el hecho de que Pablo es un ciudadano romano. Luego continúa el versículo 26, al oír esto el centurión fue a decírselo al tribuno. ¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Hay que ver. Vuelve a repetir la cuestión de que Pablo era ciudadano romano. Entonces me dio lento México. Entonces vino el tribuno y le preguntó: ¿eres ciudadano romano? De nuevo, se dan cuenta cómo se insiste mucho en este aspecto. Es como que quiere darnos a entender, repite, la repetición ayuda, decimos siempre, para saber y entender. Pablo es un ciudadano romano. Pablo dijo sí. El comandante le respondió: yo he pagado mucho dinero para recibir esta ciudadanía. Entonces nos está queriendo decir que el hecho de ser ciudadano romano era demasiado importante. El hecho de ser ciudadano romano era algo no fácil de conseguir. ¿Cómo es que Pablo era ciudadano romano? Sobre estudios también que existen y que presentan a Pablo que es un ciudadano romano. Existen estudios muy interesantes, ¿verdad? Pero Pablo dice: yo soy de nacimiento. Ahora entonces toda esa problemática, su padre, cómo era la cuestión, o era solamente una ciudadanía romana honorífica, con ciertos privilegios, ¿verdad? Porque iría, decíamos en aquel estudio, ustedes pueden volver anteriormente a mirar un poco cuando hablamos de la ciudadanía romana de Pablo, el hecho de ser ciudadano romano tenía también ciertos deberes, obligaciones que debía cumplir, ¿verdad? Pero que eran incompatibles con la religión judía. Por eso que todos esos detalles son muy interesantes. Podemos hacer un estudio profundo solamente sobre la ciudadanía romana de Pablo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí, verdad? Y qué grado de ciudadanía podemos decir que tenía Pablo. Entonces los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida. El tribuno tuvo miedo al enterarse que Pablo era ciudadano romano. De nuevo, ¿se dan cuenta? Va repitiendo. Bueno, aquí también otra de las incongruencias sería que Pablo es encarcelado, es llevado, etcétera, al cuartel, porque esto un ciudadano romano no podría haber sufrido. Si Pablo era verdaderamente un ciudadano romano, estos derechos para él tendrían que también cumplirse, sobre todo porque los romanos eran muy de la ley. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Casi al final de la Biblia nos encontramos con 21 cartas de los primeros líderes del movimiento de Jesús. Fueron escritas a pequeñas comunidades de creyentes dispersos en diversas ciudades en todo el mundo romano. Ahora, escribir estas cartas tomaba mucho dinero y esfuerzo en el mundo antiguo. Así que cada carta fue preparada con mucho cuidado de principio a fin. Y eso quiere decir que debemos leerlas como una obra literaria completa. Entonces, hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento en su contexto literario. De todos los primeros líderes cristianos, el apóstol Pablo fue quien más cartas escribió. Tenemos 13 en el Nuevo Testamento. Me lo puedo imaginar en su estudio, escribiendo estos largos o extensos ensayos teológicos. Pero Pablo ni trabajaba ni escribía solo. De hecho, él muchas veces menciona personas de su equipo que le ayudaron a producir las cartas. Cierto, Timoteo o Silas. Sí, Pablo andaba constantemente con sus compañeros misioneros, desarrollando sus ideas en la medida que hablaban, debatían y enseñaban juntos. Y Pablo podría haber recolectado discursos, poemas y oraciones en sus libretas. Como los que él menciona en su segunda carta a Timoteo. Cierto. Así que Pablo reuniría a los compañeros correctos en una habitación y allí tomaría material tanto viejo como nuevo. Entonces contratarían a un escriba profesional y harían diversos bocetos hasta estar satisfechos de la fluidez de la obra como un todo. Y entonces la enviaron. Así es. Le entregarían la carta a un compañero confiable, quien también recibiría instrucciones acerca de cómo presentarla delante de sus receptores. ¿Presentarla? O sea, leerla en voz alta. Exacto. La mayoría de las personas de ese entonces no sabían leer. Pablo menciona esto varias veces en sus cartas, que estas fueron diseñadas para ser escuchadas, y es por eso que muchas veces suenan más como discursos escritos. Por eso es importante que podamos leer y escuchar estas cartas de una sola sentada, de principio a fin. Así podemos apreciar cómo cada parte contribuye al todo. Exacto. Ahora bien, cada cultura tiene su propia forma de organizar una carta, y en el primer siglo había un formato estándar para las cartas. Tienes la apertura, que nombra el autor y luego el receptor. Luego tienes una oración de gratitud o un saludo. Luego viene el cuerpo de la carta. Esta parte es la razón principal por la que se escribe la carta, lo que el receptor debe saber o hacer al respecto. ¿Cierto? Y entonces viene la conclusión, que pudiera tener ciertos saludos, planes de viaje, una última petición o una oración. Entonces, es útil ver cómo una carta del Nuevo Testamento puede dividirse en estas partes. Exacto. Así que tomemos como ejemplo la carta a los Efesios. Cierto, aquí tenemos la apertura y luego una larga oración de acción de gracias a Dios. Y en el centro de la oración de apertura, Pablo introduce la idea principal de toda la carta. Se trata del plan de Dios para unir todas las cosas en el cielo y en la tierra en Jesús el Mesías. Pero, ¿qué significa eso? Pues al pasar al cuerpo de la carta, Pablo va a repetir y a desarrollar esta rica idea. Cierto, pero en el cuerpo de la carta es fácil perderse y perder el hilo de lo que Pablo está hablando. Totalmente. La carta a los Efesios tiene alrededor de 3,000 palabras. Y eso es una corta al compararla con las otras cartas. Pero recuerda, Pablo escribió estas cartas para que se leyeran en voz alta. Así que él usualmente daba claves de la progresión del pensamiento mediante palabras de transición como por tanto, o por esta razón, o entonces. Ok, entonces el cuerpo de Efesios se subdivide en muchos párrafos, pero todos empiezan con estas palabras de transición. Exacto, y cada párrafo tiene su propia idea principal. Y el primero es sobre cómo el Jesús resucitado es rey por encima de todo y todos. En cuanto a ustedes, esto es a los gentiles, ahora han sido incluidos en la nueva humanidad creada por Dios. Por tanto, la única y nueva familia de Dios ahora consiste en personas procedentes de todas las naciones. Así que Dios ha unificado en Jesús a toda una nueva humanidad. ¿Es esa la idea principal aquí? Sí, y ese es el tema que une todos los párrafos de los capítulos 1 hasta el 3. Entonces llegamos al capítulo 4 y nos encontramos con una transición significativa. Por tanto. Sí, esta palabra de transición es como una bisagra entre la primera y la segunda mitad de la carta. La nueva humanidad unificada en Jesús. Por lo tanto, ¿qué? Excelente pregunta. Sigamos adelante y resumamos los párrafos del capítulo 4. La nueva humanidad de Dios es realmente diversa, así que debemos vivir juntos como la nueva creación de Dios.
Eso requiere, pues, que aprendamos a amarnos y a perdonarnos porque somos uno. Esta sección es sobre el vivir en unidad. Exacto. Y ahora puedes ver cómo todas las partes de la carta se unen en un mismo hilo de pensamiento. Dios ha unificado una nueva humanidad en Jesús. Por tanto, debemos vivir de una manera que fomente esa unidad. El verlo dividido de esta manera es de mucha ayuda. Es como tener un mapa que nos ayuda a que no nos perdamos. Exacto. Y puedes leer cada carta del Nuevo Testamento de esta misma manera. La divides en partes más pequeñas para poder ver el mensaje de cada párrafo. Y entonces puedes rastrear ideas repetidas y palabras de transición para ver cómo se conectan unas con otras. Entonces podrás ver cómo los apóstoles combinaron de manera brillante las diversas piezas en un todo literario que le habló a los primeros seguidores de Jesús y que puede hablarnos a nosotros hoy en día. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. El costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde puede estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya, Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está.
cantar. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. El versículo 16, el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada, entonces entró en el cuartel y le avisó a Pablo. Estuvimos mirando todos estos otros detalles, ¿verdad? Muy interesante. El plan de esta gente, estos más de 40 que están haciendo o están preparando una estrategia, una emboscada para poder matarlo a Pablo. Allí decían directamente, ustedes lo que van a hacer es avisar al Sanedrín y al tribuno para que lo hagan comparecer ante ustedes, ante el tribunal, como si fueran a hacer una investigación más detallada. Y estrategia. Entonces aparece como una trifulca, vamos a hacer un desorden y ahí le vamos a cuchillar, le vamos a hacer lo que sea, lo vamos a matar a Pablo. Pero su sobrino se entera de eso, le avisa a Pablo. Y vamos a ver qué va a suceder, ¿verdad? Posteriormente. Pero desde un momento nosotros podemos recordar ese versículo 11, ¿verdad? Porque el versículo 11 ya nos preparaba. Cuando dice, el Señor se le apareció ahí en la cárcel a Pablo y le dice, ánimo, porque así como has dado testimonio fielmente en Jerusalén, así tendrás que dar testimonio en Roma. Entonces, el Señor, es decir, Dios tiene un plan diferente entonces para Pablo. Dios indica a Pablo claramente que iría a Roma, Nuestra lectura, ¿verdad?, teológica con Lucas, desde el capítulo 1, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles, ya nos decía, ustedes comenzarán por Jerusalén, luego seguirán por Judea, luego por Samaria, pero desde ahí entonces a todos los confines de la tierra. Los confines de la tierra en este momento era muy importante también Roma. Roma. ¿Por qué? Porque Roma es la capital del imperio. Desde ahí entonces es la forma como lleva el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que tiene Lucas como trasfondo. Cuando el Señor se le aparece, cuando el Señor le dice, ánimo Pablo, así como ahora fuiste capaz de anunciar, de decir, de no tener miedo, incluso hiciste que el Sanedrín, tanto los fariseos como los saduceos, se pelearan entre sí en esta discusión. Entonces ahora, así como fuiste testimonio, fuiste en Debalea, lleva, como has dado testimonio fielmente en Jerusalén, ahora también lo darás en Roma, es decir, lo darás allí en el lugar central del imperio, lugar central. Nosotros sabemos luego que en toda capital, de la capital tenemos más oportunidades para poder movernos y hacer tantas cosas. Entonces, vemos a Pablo que ejerce, decíamos, su derecho como ciudadano romano. Porque aquí él va a apelar de nuevo. Lo que va a venir a continuación, nosotros vamos a estudiar posteriormente, desde el capítulo 23, versículo 23 también, que Pablo va a tener que ser,
derivado, trasladado a Cesarea Marítima, JWB. Ya leeremos y ya estudiaremos. Pero para nosotros ahora es muy importante subrayar la forma como Dios también va interviniendo en la vida de su pueblo. Vaya bañan de Yara, Ayepa Hugo, Pocoñan de Lejem, vaya peñan de Yara, oye, cualca, esa sería la revelación, ¿verdad? Porque no es que ya tenemos todo escrito, sino que poco a poco va apareciendo y nosotros tenemos que saber leer esos signos de los tiempos, esos signos que van apareciendo en nuestra propia historia. Porque aquí, imagínense, nosotros ni imaginábamos ni sabíamos que Pablo tenía, por ejemplo, su hermana en Jerusalén. No sabíamos que tenía un sobrino allí. Y después cómo se van dando las cosas, ¿verdad? Recordemos que desde el comienzo hemos dicho que una de las características esenciales en la narración y en la teología de San Lucas, Lucana, al narrar Hechos de los Apóstoles, es el accionar del Espíritu Santo. El que dirige la historia es justamente el Espíritu Santo. Y aquí de cierta manera nos está mostrando eso. Está la estrategia, ya lo van a matar, ya está en esa situación, pero sin embargo aparece de nuevo la acción de Dios. Y esto nosotros podemos saber, ¿verdad? Que no solamente aquí en Hechos de los Apóstoles, sino que muchos libros nos dan a entender que siempre es el accionar de Dios. El que dirige la historia es Dios. Hechos de los Apóstoles, principalmente el que dirige la historia es el Espíritu Santo. Le va mostrando el camino y va apareciendo en los momentos incluso más difíciles. Ahí aparece la fuerza del Espíritu Santo y te va guiando, pero con el objetivo de llegar a lo esencial, a lo que el autor sagrado está apuntando. Y llegamos de esta manera al objetivo final. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.